Mientras cruzaba la calle, un minibús me atropelló por detrás. Después tuve una conmoción cerebral importante, de la cual tardé en recuperarme varios meses. Ocurrió que, sin siquiera yo poder comprender lo que estaba pasando, directamente después de ser golpeado por el vehículo, de alguna manera o con algún otro tipo de cuerpo, estuve de pie en la acera mirando mi propio cuerpo físico, el cual estaba tendido en la carretera. Todo era tan claro y vívido como nunca antes. Los sentidos se sentían más claros y podía ver todo alrededor e incluso hacer zoom, es decir, que en donde quería centrar mi atención, allí mi visión se expandía, permitiéndome ver cada detalle, milímetro a milímetro. Además, sufro de tinnitus. La audición no tenía el zumbido normal que siempre oigo. Todo lo que sucedió entonces nunca se ha borrado de mi memoria. Incluso después de todos estos años, sigue siendo tan claro como en el momento en el cual ocurrieron los hechos. Semanas antes del evento, tuve ese extraño presentimiento de que algo importante iba a ocurrir, pero no sabía qué. El sábado por la mañana, a las 10 a.m., mi cuñado, su amigo, yo y mi hija de entonces 3 años fuimos juntos a la ferretería. Necesitábamos comprar insecticida para rociar las plantas del jardín que parecían tener una infección. La tienda estaba en una intersección con un semáforo muy transitado. Llevé a mi hija y todos entramos a la tienda, pero no tenían el producto que buscábamos. Mi cuñado sugirió que podíamos cruzar la calle a otra tienda más adelante para buscar el producto. Yo me sentía inquieto. No podría decir por qué, pero decidí ir con la condición de que mi cuñado fuera quien llevara a mi hija. Así que nos fuimos los 4. Entonces, mientras cruzábamos la calle hacia la tienda en diagonal al otro lado de la calle, yo caminé frente a un minibús taxi, el cual me golpeó por detrás. Por favor, tenga en cuenta que todo lo que describiré a continuación está vívido en mi mente, pero me resulta algo difícil de describir debido a la falta de palabras. Además, el inglés en el que describiré mi experiencia es mi segundo idioma. Luego me quedé parado en la acera, solo mirándome, tirado en la calle. Yo estaba fuera de mi cuerpo, viendo a mi cuerpo. Esto es realmente incomprensible. Mi cuñado estaba de rodillas a mi lado en la calle y él se veía muy molesto hasta el punto de que parecía estar llorando, pero por alguna razón yo me sentía bien. No comprendía la real importancia de lo que estaba ocurriendo conmigo. Yo tenía una sensación de euforia y simplemente no podía entender.
todo era tan colorido. Podía ver todo a mi alrededor a la vez, dependiendo de dónde enfocara mi atención. Mi visión había cambiado, podía ver en todas direcciones a la vez, pero si centraba mi atención en algo, es donde ganaba más detalle aún. Todo parecía haber ganado una intensidad en colores y la luz era realmente brillante, como la luz del sol, pero no era cegadora ni calurosa como normalmente podría serlo en el verano, pero todo estaba bien, excepto ¿dónde estaba mi hija? Realmente no estaba tan ansioso, pero cuando pensé en esto, ¿dónde se encontraba ella? Simplemente aparecí a su lado. Me encontré a su lado y vi que estaba a salvo con el amigo de mi cuñado, y entonces ya no tenía preocupaciones por eso. Y puedo decir que mi cuñado confirmó luego que todo lo que vi desde fuera de mi cuerpo físico fue exactamente como lo recuerdo. Esto es algo muy importante y no debería ser olvidado, porque hay quienes piensan que pueden ser solo cosas que ocurren con nuestra mente cuando estás cerca de tu final, pero primero explícame aquello. Creo que es obvio. Sentía un estado mucho más consciente y alerta de lo que normalmente es. Era como si estuviera pensando mucho más rápido y tomando decisiones también más rápidas. Evalué si mi hija estaba bien y luego pasé a otra cosa. Entonces sentí una sensación de inquietud que provenía de un caballero que estaba parado a mi lado, y esto chocaba con mi sensación general de euforia. Él estaba mirándome, estaba preocupado por mí, quien estaba tirado en la calle, en mi cuerpo. Traté de asegurarle que estaba bien, hablándole, pero él no parecía escucharme. Entonces extendí mi mano para tocar su hombro, para descubrir que mi mano lo atravesaba. En ese momento ya había una pequeña multitud en la acera, todos mirando mi cuerpo con ansiedad mientras yo estaba tirado en la calle. Recuerdo notar a una señora mayor que llevaba una almohada rosa y una manta con unos dibujos muy coloridos. Ella venía apresuradamente desde uno de los edificios hacia mí, que estaba tirado en la calle, y yo no podía entender por qué todos armaban tanto alboroto, ya que yo estaba bien y no podía sentirme mejor. Podría ser que lo que pasó después en realidad haya sucedido primero. El tiempo es algo extraño en ese estado, pero tengo el recuerdo de encontrarme en algo similar a un túnel oscuro, como un vórtice con una luz en su final. Esta luz comenzaba poco a poco a expandirse. Me estaba moviendo rápido hacia ese pequeño punto de luz en el extremo de este vórtice. No había nadie más cerca de mí, y me sentía bastante relajado, yendo a toda velocidad hacia esta luz.
A medida que me acercaba progresivamente a la luz, se hacía cada vez más y más grande. Se estaba volviendo más y más brillante, como si fuera un sol enorme, pero que no lastimaba mis ojos. Tenía esta sensación muy eufórica que se alimentaba aún más por la sensación de amor que emanaba de esta luz. Me sentí atraído hacia este amor, como un insecto hacia una vela. Esto no es humanamente descriptible, es difícil, realmente lo siento, pero no puedo hacerlo. Era amor completo, penetrante, comprensión, aceptación. La luz se comunicó telepáticamente conmigo, indicándome que era muy bienvenido, pero que aún no era mi momento de estar allí. Era extrañamente autoritaria, pero con un sentido del humor amoroso. No se me ocurrió que esto fuera Dios. Parecía en realidad ser algo como un ser superior, pero tampoco lo identifiqué con Jesús. Era tan natural. Hablamos de mi vida mientras yo revivía partes de ella, así como avanzaba esta comunicación. Revivimos juntos desde los acontecimientos más antiguos a los más recientes, y solo nos detuvimos cuando yo no estaba seguro de mis propias acciones en ese momento de mi existencia. No hubo condena, ni nada correcto o incorrecto. Hubo una aceptación y comprensión completas, con un solo comentario amoroso ocasional, como ¿no crees que podrías haberlo hecho de esta otra manera? Algo como eso. Yo era quien juzgaba todas mis acciones. Me estaba juzgando a mí mismo. La intención de este ser inmensamente superior, a quien me cuesta mucho describir y que creo que solo puedes entender o comenzar a hacerlo cuando estás frente a él, era que yo pudiera sacar el mayor beneficio de todo cuanto había hecho, sentido y pensado en mi vida hasta ese momento, por medio de mi propia observación y comprensión de cada una de esas cosas. Lograr esa reflexión que cambiase mi interior para convertir mi experiencia en luz, en expansión de mi propia alma. Ese parecía ser el objetivo. Entonces, no parecía haber un juicio o un castigo, y comprendo que no tenía sentido para mí, y creo tampoco para él. La finalidad de todo esto no era recibir un premio o un castigo, era algo mucho mayor que esto, y era el sacar el beneficio de lo vivido, era contribuir con mis propias experiencias a un bien más grande, expandir la sabiduría y entender desde muy dentro de mí el sentido de
hacer el bien y el daño que me causaría escogiendo cosas que no eran buenas, tanto el daño a otros como a mí mismo era igual y era lo mismo, el mismo peso dentro de mí, por lo que hacer algo en contra de otros sería también causa de dolor hacia mí mismo cuando estuviera en el mundo espiritual. No se trataba claramente de recibir beneficios o castigos. Esto es algo tonto. En cambio, era que esto valiera la pena, que significara algo y no solo un daño multiplicado por 2. El primero, al haberlo hecho en la tierra, y luego el segundo, como un castigo que no beneficiaría a nada ni a nadie más, y solo sería crear otro dolor, casi como una venganza, en ese caso hacia mi propio ser. No se me dio la opción de quedarme allí. La entidad de luz me informó amorosamente: tienes que regresar ahora. Y yo protesté, indicando que solo había llegado hace muy poco y necesitaba saber más. Y su respuesta a mi protesta fue con firmeza, y también he podido sentir algo casi como gracioso. Su respuesta tenía firmeza, pero también humor. La luz dijo: hay algunas cosas más que tienes que hacer todavía. Debes irte ahora. Yo, un poco molesto, pedí: por favor, explícame qué es lo que aún me queda por hacer en la tierra. Y su respuesta final, amorosa y también humorística y comprensiva, fue indescriptible. Se te aclarará a medida que avance tu vida. Y eso fue todo. Mi cuñado confirmó que me desperté momentáneamente en la ambulancia cuando estaba en camino al hospital y me desmayé de nuevo antes de llegar allí. 4 días después me desperté, ya en el hospital, y me llevó meses volver a poder decir realmente: hola mundo, he vuelto y me siento normal. Se siente como si directamente después de ser golpeado por el vehículo hubiera estado en pie en la acera mirando mi cuerpo tendido en la carretera. Esto era tan claro y tan vívido como nunca antes, y esto es una de las cosas que no puedo llegar a abarcar con mis propias palabras. Quiero decir que los sentidos se sentían tan poderosos y claros, y podía ver todo a mi alrededor con ese increíble detalle. Además, mi visión me estaba mostrando a nuestro mundo como nunca antes he podido ver y ni siquiera imaginarlo. Esos increíbles colores y esa increíble luz en todo el ambiente, tan vivo, tan brillante. A partir de todo esto, mi vida cambió. Poco a poco me distancié de la religión organizada y
Debo decir que dejé la iglesia. Me di cuenta de que debía estudiar lo que me sucedió por mi cuenta para mantener mi cordura y no sucumbir a la depresión, porque descubrí que la iglesia y todos mis amigos eruditos no podían ayudarme en nada. Fue un momento muy difícil y deprimente para mí después de haber vivido todo. Mi visión religiosa cambió por completo. Puedo decir que, al menos para mí, la reencarnación es lo primero. Volvemos a este mundo para seguir aprendiendo cuando así lo necesitamos. Y además, Dios está en todo y también todo es Dios. La creación es mente y energía. Fui diácono principal de la iglesia y muy activo en la religión organizada. Fui responsable de las clases de último año de confesiones para nuevos miembros. Y hubo cambios muy importantes porque la religión había dejado de funcionar para mí. Por favor, comprenda que tolero la religión solo por el bien y el respeto de amigos y familiares que pueden aún necesitarla ahora, pero creo que también la superarán. Yo creía en la vida después de la muerte, pero no como se desarrolló. La iglesia dice que mueres y vas a un lugar de descanso y en el último día serás despertado y serás juzgado. Definitivamente no es así. Ya no soy materialista. Creo en vivir y dejar vivir. No le tengo miedo a la muerte y la espero con curiosidad e incluso a veces con ansias. Cada uno está en su camino, así que no juzgo a los demás. Amo más y dejo que los demás conozcan la verdad. La verdad te hará libre. Tuve un deseo de conocimiento después de mi regreso. Tengo una fe más fuerte en Dios y también en mi prójimo. Esto ocurrió en la década de los 70, en el tiempo en que aún no había internet ni Google en ese momento, y en ese tiempo vivía en el extremo sur de África, así que tampoco ayudó a recopilar información sobre lo que me sucedió. Además de esto, hubo algunas cosas extrañas. Creo que tuve, por cierto tiempo luego de haber vuelto de ese otro mundo, algún tipo de sensibilidad adicional. Me sucedieron cosas extrañas que me confundieron aún más. Mientras me recuperaba y después de que me iba a la cama y mientras dormía, me despertaba y me encontraba en el techo de arriba. La habitación oscura tenía un tinte azulado. Esto ocurrió 3 veces. Cuando miraba hacia abajo me veía a mí mismo y a mi esposa durmiendo en la cama. De alguna manera mi alma volvía a salir. Creo que tan fácilmente como cuando tuve mi experiencia cercana a la muerte. Luego, con total sorpresa, volvía a bajar a mi cuerpo tembloroso. Para mí esto también fue real.
tan real como el episodio del accidente y mi experiencia en el otro mundo. Es parte de la razón por la que ya no hablo de esto con nadie. Pero no podría importarme menos lo que los demás crean porque sé lo que me pasó. Este fue y también es un viaje y un suceso en mi vida por el que estoy muy agradecido. No cambiaría nada de esto y me siento privilegiado por haberlo experimentado. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.